En esta serie de exposiciones que hemos venido haciendo sobre la modernización como civilización en México, empezada a partir de la llegada de los europeos en 1492, la vamos a concretar en las instituciones educativas que se fueron fundando. Pero básicamente, donde se formaban maestros o educadores. Por nuestra parte, hemos venido localizando la relevancia de las escuelas normales, que a partir de la escuela normal francesa, después de su revolución de 1789, dieron en llamarse escuelas normales a las instituciones donde se formaban los maestros de educación pública. En el caso mexicano, podemos decir que la primera escuela normal en México fue en Zacatecas, cuando el gobernador de ese estado, muy célebre, muy reconocido en Zacatecas, instituyó la formación de maestros de aquella primera educación que dio en llamarse un hombre muy poco pedagógico, pero que tiene mucha importancia, porque se trataba de que los alumnos más avanzados enseñaran a los alumnos más atrasados. Este tipo de enseñanza fue instituida inmediatamente con la independencia de México. Y como se trataba de reconocer quiénes podrían ser maestros, esta escuela normal urbana de Zacatecas tuvo el honor de ser la que en sus archivos registra la formación de este tipo de maestros. Sin embargo, en general en las historias educativas de México se habla mucho de la Escuela Normal de Orizaba, de la Escuela Normal de Jalapa. Y en general podemos decir que las primeras escuelas normales de México fueron las escuelas normales urbanas, que fueron extendidas en lo que fue el porfiriato mexicano y que dieron mucho al país. La Escuela Normal de Jalapa, desde luego, la Escuela Nacional de Maestros de México, la Escuela Normal de Puebla, la Escuela Normal de Saltillo,
la Escuela Normal Urbana de Chihuahua, casi todas son llamadas beneméritas y centenarias. Por esa razón, fines del siglo XIX con principios del XX, se extendieron en las capitales de los estados. Sin embargo, el salto pedagógico más importante no les corresponde a ellas, a pesar de que nos dieron grandes, son ampliamente reconocidas. Fue en la pedagogía rural donde la educación mexicana tuvo un gran salto, cuando en 1922 surge la normal rural de Tacámbaro, Michoacán, la que va a terminar finalmente en Tiripetío, que pasa indistintamente de rural para mujeres, de rural para varones, como ahora lo es. Las escuelas normales rurales fueron durante Cárdenas las escuelas regionales campesinas, hasta 38 llegaron a ser. Para el maestro José Santos Valdés, en sus libros nos dice que es el modelo más importante, más interesante, al que él le debe reconocimiento. Primero porque ya fueron mixtas, de varones y de señoritas. Segundo porque practicaron realmente lo rural, ya que formaban peritos agrícolas y maestros rurales en 4 años. Sin embargo, al terminar el gobierno del general Lázaro Cárdenas y estallar la Segunda Guerra Mundial, en 1941, México tuvo algunas transformaciones que para muchos historiadores significaron retrocesos. Más allá de lo que cada quien considere, el hecho es que esas 38 escuelas regionales campesinas se redujeron a 10 escuelas prácticas de agricultura y 29 escuelas normales rurales. Algunas mixtas, pero en general ya unisexuales. Estos procesos de transformación del normalismo rural se correspondió también con transformaciones de otras modalidades. Hacia 1960, las escuelas prácticas de agricultura, las 10, pasaron a ser normales rurales. Es muy relevante el caso de J. Guadalupe Aguilera Durango, acá en el norte de Durango, hacia Chihuahua. La Escuela Práctica de Agricultura de Santa Teresa, Coahuila, pasó a ser normal rural también. La Escuela Práctica de Agricultura de la Huerta, Michoacán, pasó a ser normal rural. La Escuela Práctica de Agricultura de Roque, Guanajuato,
pasó a ser normal rural. La Escuela Práctica de Agricultura de Champusco, Puebla, pasó a ser normal rural. En el caso de las demás normales rurales, algunas sufrieron transformaciones, pero no generalizadas, sino particulares. Por ejemplo, la Escuela Regional Campesina de Ricardo Flores Magón, en el norte del estado de Chihuahua, municipio de Buenaventura, pasó a ser una normal rural de señoritas y una normal rural para varones en Salaices, Chihuahua. Creo que esa historia en general ha sido más comentada ya. Recientemente, sobre todo por la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, por historiadores, maestros rurales como el doctor Javier Arnulfo Morales Dueñas, actual subdirector de la misma. En el caso nuestro, de esta edición, queremos destacar el caso de las escuelas normales experimentales, fundadas hacia 1977, cuando el gobierno de la República, el gobierno federal, al frente del cual estaba Luis Echeverría y José López Portillo, buscaron la manera de paliar un tanto la rebeldía, la inconformidad, la protesta social que los estudiantes organizados de la Federación Estudiantil Normalista Rural estallaba por todos lados. La protesta por el cierre de 15 normales rurales en 1969, cuando el funcionario de la SEP, Ramón G. Bonfil, se convirtió en el verdugo más repudiado por todos sus egresados, ya que fue el que ordenó tal masacre contra la educación popular. Y todavía ese grupo que utilizó a Eduardo Maliachi y a Miguel Hugo Sevilla como funcionarios menores a las órdenes de Ramón G. Bonfil, intentaron cerrar las que quedan, las que están allí todavía organizadas ahora en un Frente Nacional de Egresados. Un fuerte movimiento de estos compañeros maestros impidió tal golpe. Vale la pena recordar aquí a gente como el compañero Ruperto Ortiz Gámez, de la sección de Zacatecas, al compañero José Ángel Aguirre, de la Normal Rural de Salaices, a compañeras de Ricardo Flores Magón y Saucillo, Cañada Honda, Aguascalientes, que participaron también en tales hechos.
ese movimiento de compañeros de la comarca lagunera, algunos ya muertos, como es el caso de nuestro amigo, el compañero Arturo García Muñoz y el compañero Guillermo Orozco. Estos compañeros se reunieron en la comarca lagunera el 14 de mayo de 1972 y levantaron un fuerte movimiento de egresados, derrocando al director general de Normales, subordinado a Ramón G. Bonfil, que había estado preparando el golpe con mucho sigilo sin lograr concretarlo. Ese golpe se cuela todavía de 1968 a quienes los historiadores del movimiento estudiantil del 68 han ignorado, porque se reducen a encarnar lo que significó ese movimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. Desde luego que sí lo sufrieron, pero no nada más. Ignoran que en el país los normalistas rurales fueron activistas, voluntarios en todas las comunidades del país. Así lo comentamos con el amigo y compañero Raúl Álvarez Garín en una ocasión de un encuentro en la Ciudad de México. Esa historia la desconocen los compañeros del Frente Nacional de Egresados de las Escuelas Normales Rurales, que tienen ahora al frente a una compañera de Saucillo muy activa, muy voluntaria, muy activa, pero muy joven. Hemos querido acercarnos con ella, no hemos podido. A la compañera Heli le mandamos un saludo desde esta emisión. Deben reconocer a sus escuelas hermanas, la historia de las escuelas normales experimentales. Desgraciadamente, los que tuvimos el honor de ser fundadores de esas escuelas, o ya se murieron o nos estamos muriendo. Últimamente, el compañero Ruperto Ortiz Gámez, que tiene el honor de haber fundado la Escuela Normal Experimental de Nieves, Zacatecas, se animaba a encabezar la fundación del Frente Nacional de Normales Experimentales. Hay allí, compañeros, amigos, en Juchipila, Zacatecas, en Colotlán, Jalisco, desde luego egresados de la Normal Experimental de Gómez Farías, que ojalá y estén escuchando este mensaje y pudieran hacer algo. Por nuestra parte, hubiéramos querido escribir un libro completo, porque las escuelas normales experimentales están vivas y funcionando. La de San Juan de Sabinas, Coahuila, la de Santa María del Oro, Durango. En Chihuahua se fundaron 3, una en Gómez Farías, otra en Huachochi y otra en Parral. Desgraciadamente,
con todo cariño se los digo a los compañeros de Parral, esta escuela normal de Parral era una escuela normal particular, en todo caso urbana, no era rural. Ojalá ya lo estén considerando, ya haya ahí estudiantes de las vecinas localidades rurales de Valleza, del Tule, de San Juan de Abajo, de todos estos lugares cercanos con rumbo a Huachochi y otros lugares de la sierra. Lo cierto es que las escuelas normales experimentales están siendo abandonadas. No tienen los recursos necesarios para funcionar como auténticas normales rurales. No sé qué opinen lo de ellos, pero por mi parte, por haber vivido en una de ellas, por haber fundado una de ellas, me atrevo a decir que no pudimos hacer todo por falta de recursos. Ojalá y más adelante puedan hacerse. El Frente Nacional de Egresados de Escuelas Normales Rurales no debe verlas como hermanastras, sino como auténticas escuelas hermanas, porque son normales rurales, nada más que sin beca y sin internado. Este mensaje es para eso, para que nuestro Frente Nacional de Egresados de Normales Rurales, que es fuerte, que es luchador, que es combativo y que está en manos de compañeros y compañeras muy valientes, no nos hagan un lado, no nos excluyan. Saludo a todos los compañeros maestros rurales de México para que luchemos porque la transformación que ahora se está dando en México incluya más la educación rural mexicana con mayores contenidos, con mayores preocupaciones, sobre todo por el agua, por la alteración climática, por todo eso que nos revela que lo rural es ahora más relevante que antes, todavía. Muchas gracias.